Muy buenas, gente, ¿cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy quiero hacer una review del capítulo número 1 de Mobu Seca. Como dice el título, spoilers, están avisados. Este es un anime que he estado esperando muchísimo, ya que Mobuseka es uno de los isekais que más me gustan, es una de las novelas ligeras que más sigo, es excelente, extraordinaria. Para mí, dentro de los que son las novelas ligeras, Isekai están en lo más alto Overlord y Kumo de Sugana Nika. Pero por debajo de ellas hay algunas novelas ligeras, como es Mobuseka, que están un escalón por debajo, pero para mí son extraordinarias. Y yo he leído algunos comentarios y entiendo perfectamente que el diseño de personajes, que el estilo de dibujo que se ha seleccionado para el diseño de personajes, etcétera, no es el ideal. Evidentemente, si uno lee el manga, yo recomiendo leer el manga, la novela ligera principalmente, es espectacular. Pero si uno ve el manga, lee la novela ligera y ve las ilustraciones que tiene la novela ligera, si las compara con el anime, claramente el anime sale perdiendo por muchísimo. Creo yo que el que mejor sale parado es Leon. Leon se ve bastante bien. Y Sola, que es un personaje súper secundario, me encantó la participación de Sola en el capítulo. La actriz de voz, excelente. Se ve muy bien. Entonces puedo decir que por lo menos Leon y Sola se ven bien, o por lo menos representan a los personajes del manga y la novela ligera adecuadamente. Pero sé que el gran problema son los personajes femeninos principales, ¿no? Livia, Mylene, la reina, Angélica, no se ven como uno espera o desea que se vean, porque sus diseños son impresionantes en la novela ligera. Pero yo soy una persona que he aprendido a aceptar lo inevitable. El mundo del anime está plagadísimo de una serie buena que está bien adaptada, con un buen dibujo, con una buena animación. Es uno en 50.000. La inmensa mayoría de las adaptaciones anime están rusheadísimas, mal contadas, pésimo dibujo, una animación deplorable. Solo hay que ver, por ejemplo, lo que hicieron con Berserk, que fue horripilante, fue una desgracia total. Un manga tan épico, tan extraordinario. Ver cómo quedó la serie de 2016, una completa basura, ¿no? Entonces, yo entiendo de que es imposible tener una... Es prácticamente imposible tener una buena adaptación. Casi siempre las adaptaciones son horribles. Pero creo que hay cosas rescatables de esta adaptación, por lo menos lo que vi en el primer capítulo. Cuando vemos el opening, la parte de las carreras de motos aéreas está en animación 2D. Las peleas de mechas están en animación 2D. Entonces ya eso a mí me alegra un poco porque estoy traumatizado con lo que es la animación CG de Japón, ¿no? Como dije, Berserk, Kumo de Sugana Nika, pobre Kumo de Sugana Nika, con lo maravilloso que es esa novela ligera, le tuvieron que poner esa animación horrible, horrible. Entonces, creo yo que hay algún aspecto positivo de que por lo menos las escenas de combate de mechas o las carreras de motos aéreas estén en animación 2D. Es positivo, es muy positivo. Y el otro punto que a mí me parece que es rescatable es que parece que van a adaptar bien la serie. No hemos visto mucho de lo que es la animación en sí. Yo estoy hablando ahora de la parte del dibujo. Porque mucha gente confunde animación con dibujo, con ilustración. Y lo que vemos acá es una animación
simple, pero tampoco es que haya pasado la gran cosa. Es decir, vamos a tener que apreciar bien lo que es la animación cuando lleguemos a las partes de pelea importante en la serie, ¿no? Las grandes batallas de mechas, etcétera. Así que por ese lado, ¿no? Por ejemplo, yo puedo dar un ejemplo de Mob 100%, que tiene una animación extraordinaria, increíble, pero los trazos de dibujo son casi garabatos. Entonces uno tiene que distinguir lo que es el dibujo de la animación. Y aunque, y como yo digo, el dibujo que estamos viendo, Mobuseka no es lo ideal, evidentemente no es lo ideal, pero tampoco es un desastre, tampoco es la basura que podemos encontrar en otros animes. Y por ahora lo que es la animación, la fluidez de la animación, no hemos visto algo que sea para mí desastroso. Hemos visto algunas cosas bastante simples, pero por ahora el anime va tranquilo en ese sentido y tampoco es que sea súper necesario en este momento. Ahora bien, la adaptación. Me ha parecido que ha adaptado bastante bien las cosas. Bastante bien. Hemos empezado la historia con Leon, que nunca, por lo menos yo no recuerdo que se sepa su nombre japonés, pero Leon en su casa jugando el juego Tome, que la publicidad que se le ha dado es terrible porque él odia ese juego Tome, y en la publicidad que le dio Crunchyroll es como, uy, a él le encanta el juego Tome y por eso sabe tanto del juego. Para nada. Leon odia, desprecia el juego Tome porque es un juego Tome increíblemente difícil. Es un juego Otome que, como dice Leon, fue hecho por una compañía que no se dedicaba a hacer juegos Otome. Entonces, como no se dedicaba a hacer juegos Otome, le pusieron muchísimos elementos de combate, de mazmorras, naves, etcétera, que hace que el juego sea súper difícil. Encima, la curva de dificultad es tremenda. Tanto es así que gran parte del juego se basa en microtransacciones para poder ganarlo. Te tenés que comprar la mejor nave, etc. Y es un juego largo y difícil. Y además, algo que no le gusta a Leon también es que además de ser un juego difícil, además de ser un juego hecho casi para que tengas que pagar para ganar, un pay to win, la historia es desastrosa. A Leon no le gusta el juego Tome y se ve obligado a jugarlo. Y esta es una de las cosas que no te explica el anime, pero yo lo voy a explicar porque básicamente no lo explicaron en el primer capítulo y dudo que lo vuelvan a explicar. Y es la razón por la que Leon está jugando. Vemos como Leon es obligado a jugar este juego por su hermana menor. Entonces su hermana menor le dice, jugá este juego, o si no, No te explican la razón de por qué juega el juego si no le gusta para nada y por qué obedece lo que le dice la hermana menor. La razón es que ella es una Fujoshi. Entonces tiene muchísimos veles, muchísimo material yaoi, mangas, novelas ligeras, etc. Que cuando su hermano se fue a vivir solo, ella decidió poner todo su merchandising BL dentro de la habitación de su hermano. Entonces ella le dice, mira, si vos no haces el juego, si vos no jugás el juego, o no haces lo que yo digo, lo que voy a hacer es decirle a mis papás que entren a tu habitación y busquen el BL. Entonces nuestros padres van a pensar que sos gay, que te gustan los hombres, etc. Básicamente lo está amenazando y él dice, pero ¿por qué voy a tener que hacer esto? Y dice, ¿en quién van a confiar nuestros padres? ¿En vos, que sos una basura, o en mí, que soy la nena linda y que nuestros padres me aman, ¿no? Entonces como que lo amenazan y además se regodea en la amenaza. Es un personaje despreciable, asqueroso. Esa es la sensación que te da desde un principio la hermana menor de Leon en Japón, que es una personaje súper malvado, súper egocéntrico, súper manipulador, un ser despreciable en todo sentido. Y esto es importante, esto es muy importante entender esa sensación que te produce el personaje, ese asco que te genera. Por lo que vendrá después, evidentemente. Entonces Leon pasa todo el día jugando el juego, amanece, está con hambre, decide ir a comprar algo para comer, pero está tan débil por haber trasnochado, por no haber comido nada, que se resbala, cae y muere mientras está bajando unas escaleras.
Y ahí es cuando despierta en el mundo del juego Otome. Y él está horrorizado, verdaderamente horrorizado de despertar en ese mundo de juego Otome. Habla con su hermano, eh, que le dice, hey, pero ¿por qué estás diciendo cosas que no tienen sentido? Porque empieza a hablar con el hermano, Nix, y entonces Nix le dice, bueno, el mundo es así y así, y él se da cuenta de que es el mundo del juego Tome. Y el mundo del juego Tome tiene una particularidad, es un mundo matriarcal, que después te explican por qué el mundo es matriarcal, por qué las mujeres tienen todo el poder y los hombres son despreciados, o prácticamente sus vidas no tienen valor, pueden ser sacrificados y no importa, ¿no? Después hay una explicación que a mí nunca me convenció, nunca me pareció una explicación valedera, pero bueno. Después te explica más o menos por qué ese reino en particular en donde nació León es como es, ¿no? Y entonces él está horrorizado porque no le gusta el mundo como es en ese juego Tome, y no le gustaba el juego Tome en particular ya desde empezar. Entonces, pero lo que pasa es que cuando pasan los años, donde nace León es un lugar muy tranquilo y muy lindo. Es el campo, la pasa bien, se siente tranquilo. En un principio él dice, bueno, yo pensé con mis conocimientos del juego Tome quizás hacerme la gran vida acá, pero me siento bien en el lugar donde nací. Su papá y su mamá son buenas personas. Barcus, el padre de León, es un hombre muy honorable, muy justo, muy bueno. Entonces hay como una sensación de León de vivir en un buen lugar y estar cómodo donde vive. ¿Cuál es el problema? Que su madre, Luce, no es la esposa de su padre, Barcus, no es la esposa legal, es la concubina. Entonces, al ser la concubina, él no es heredero legítimo de la familia Bartford, algo así se llama la familia, es medio complicado. Entonces, como Leon no es un hijo legítimo, lo obligan, porque tiene su hermano mayor Nix, que sería el que tendría ciertos privilegios dentro de la familia, pero como él es el tercer hijo, siendo el segundo hijo legítimo, no tiene ningún privilegio, por decirlo de alguna manera, como si tenía su hermano de poder ir a la academia, etc. La esposa legal de su padre, su esposa, sola le dice a Leon que tiene que casarse, que le ha conseguido una pareja, un matrimonio arreglado, que es una señora mayor de unos 50 años, pero acá viene el truco, que tampoco lo explican, pero más o menos se da a entender. Sola pertenece a un grupo de mujeres que lo que hacen es casar a chicos como Leon para así mandarlos a la guerra, y ahí te explica, ¿no? Como que tuvo 7 esposos y todos murieron, y de esa manera cobrar la pensión, cobrar la indemnización por haber muerto sus esposos en el campo de batalla. ¿Se entiende? Muy probablemente, esto es algo que yo teorizo, es que ellas mismas asesinen o manden matar a sus esposos. Como digo, no, la vida de los hombres no tiene ningún valor en ese mundo de juego Tome. Entonces, esa es mi especulación de que los mandan a asesinar, porque lo único que les interesa es cobrar la indemnización. Después de todo, tienen esclavos, en este mundo existe la esclavitud, que les permiten tener, no sé, relaciones sexuales, etc. Leon se opone fervientemente a esto y le pide ayuda a su padre, ¿no? Entonces su padre le da una ayuda, ¿no? Como un pequeño barco, armas, suministros, etcétera, para que él pueda convertirse en aventurero. En ese reino, los aventureros son muy bien vistos, porque el reino fue fundado por aventureros. Entonces, si vos lográs triunfar como un aventurero, lográs limpiar una mazmorra, conseguir ítems o tesoros, etcétera, se te va a recompensar con un estatus social superior. Como ya digo, León es el hijo de una concubina, no es el hijo legal de Barcus, en el sentido de que no es el de su esposa, que es sola. Entonces su estatus como miembro de la nobleza, porque su padre es un varón, está muy
¿cómo lo puedo decir? Muy contradicho. No tiene lo suficiente, la suficiente sangre azul, por decirlo de alguna manera, como para poder desenvolverse bien en la sociedad noble. Entonces, al poder triunfar como aventurero, su estatus social se ve elevado. ¿Se entiende? Por eso Leon recuerda que en ese mundo de juego Tome hay una mazmorra donde se encuentra el ítem más impresionante del juego, que es por el que él había pagado en su mundo real, que es Luxión, una nave increíblemente cara en el juego Tome y que es la más poderosa de todas. Entonces va hacia la mazmorra cuando llega ahí se puede dar cuenta y después te lo explican, de que este no es un mundo de fantasía, sino que es un mundo posapocalíptico. Se puede ver en las ruinas de la mazmorra que en realidad es una base militar científica que desarrollaba tecnología robótica y de naves espaciales e inteligencia artificial súper avanzada. Leon atraviesa estas instalaciones, llega hasta donde está la nave, Luxión, y ahí es donde se enfrenta con la inteligencia artificial. Podemos ver a Leon batallando, la batalla es muy muy buena, porque podemos ahí comprender la clase de persona que es Leon. Leon no es un Kirito al uso, de que puedo derrotar a mis enemigos fácilmente, sino que él utiliza mucho su intelecto, su inteligencia, las mañas que se puede dar en una batalla, dispara balas eléctricas para poder desactivar robots causando cortocircuitos, granadas que tienen el mismo efecto, y después cuando el robot toma contramedidas contra esto, utiliza otro tipo de granadas. Cuando es capturado, utiliza una espada que tiene un mecanismo que le permite atacar al oponente. Entonces podemos ver cómo Leon utiliza una variedad de recursos para poder sortear una situación súper difícil. Y al final se hace con el control de la nave. Y acá es cuando Luxión nos cuenta la verdad del mundo. El mundo, y esto es algo que te lo dicen desde el principio, el mundo del juego Tome originalmente tenía a los humanos como nuestro mundo, con una tecnología muy avanzada. En esto se parece a Kumo de Sugaranika. Y de repente empezaron a aparecer humanos, la nueva humanidad, ¿no? La vieja humanidad es la que creó a Luxión y toda la tecnología, y después apareció la nueva humanidad, nuevos humanos, que tenían poderes mágicos. Entonces estalló la guerra entre los usuarios de la magia y los usuarios de la tecnología, y al final triunfaron los usuarios de la magia, la nueva humanidad. Y es por eso que Luxión odia a los nuevos humanos, porque él fue creado como arma de guerra para destruir a la nueva humanidad por sus creadores, los viejos humanos. Pero cuando Leon se hace con el control de la nave, Luxión se da cuenta que una parte de su ADN es de los viejos humanos. En este sentido, nosotros, los humanos modernos, por dar una explicación del mundo real, no somos neandertals. Los neandertals se extinguieron, ya no existen, han muerto totalmente. Pero hay todavía un mínimo de ADN neandertal en los humanos modernos. Aunque los neandertals se extinguieron y su esencia genética prácticamente ha desaparecido y ya no hay neandertales biológicos hoy en día, todavía queda una pequeña parte de su ADN en nosotros. ¿Se entiende? Y eso es lo que pasa con Leon. Leon tiene una mínima parte en su ADN que es de los viejos humanos. Él es un nuevo humano, pero una mínima parte de su ADN de viejo humano todavía existe dentro de él. Y así es como Leon se hace con el control de Luxión, el arma definitiva. Este ha sido todo por este video. A mí me ha parecido un capítulo bastante bueno. Yo repito, entiendo las críticas. Otome Game es una
una serie de novelas ligeras muy amada, muy muy amada. Recomiendo muchísimo leer esta novela ligera porque es extraordinaria, es excelente, los personajes son maravillosos. Leon es un personaje súper súper divertido. Y entiendo que haya mucha gente que hubiera preferido una adaptación muchísimo mejor y evidentemente se merece una adaptación muchísimo mejor. Pero si Kumo de Sugana Nika, Berserk, tuvieron las adaptaciones que tuvieron, tampoco es que podamos ponernos en exquisitos. El mundo del anime es lo que es y hay que aceptarlo. Yo voy a tratar de disfrutar, si es que me lo permite la serie, si no se va todo al carajo, pero si adaptan más o menos bien las primeras tres novelas ligeras, yo voy a tratar de disfrutar lo más que pueda de este anime. Sin más, gente, me despido diciéndoles que si les gustó el video denle like, suscríbanse, adiós.